Hola, amada iglesia, esperamos en Dios estén bien. Les enviamos muchos saludos a cada uno de ustedes. Quiero agradecerles mucho por el amor que han mostrado a nuestra familia y el amor que han mostrado también a nuestra iglesia en Malpaisillo. Les enviamos muchos saludos desde acá. Jamás se nos olvida cuando los visitamos por primera vez. Recordamos perfectamente en esa ocasión. Fue, como dicen, una experiencia religiosa, fue increíble, y desde entonces hemos venido cultivando amistades con muchos de ustedes allá, y ha sido increíble, la verdad, y les agradezco mucho por su amor, por su amistad, y de corazón les digo que tienen un lugar muy especial en nuestras vidas. Si ustedes ocupan un lugar muy especial en nuestro corazón, y les enviamos muchos saludos a todos. La verdad, esperamos verles pronto. Es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes, y gracias por ser especiales. Me encantaría compartir más con la iglesia de Guatemala, y también esperamos que todo esto que se está viviendo a nivel mundial pase pronto y podamos poder visitarles. Mis hijos de hecho me han mencionado que quieren ir y quieren ir por allá, por Guatemala, y esperamos tener la oportunidad de ir pronto. Sé que han estado hablando acerca de héroes en la fe, y en Hebreos 11 encontramos lo que se conoce como la galería de hombres de fe, y ahí vamos a encontrar a personajes como David, vamos a encontrar personajes como Enoc, también como Abraham, etcétera. Hay muchos ahí que la Biblia menciona, y que son hombres que realmente impactan y han impactado la vida de muchos, e inspiran a muchos, pero creo que también desafían nuestra fe. No me queda duda de que ellos desafían la fe que nosotros decimos tener. Y pienso que la fe que estos hombres demostraron en ese momento es una fe que es pertinente para todos los tiempos. Si hay algo que el mundo necesita ahorita, en este tiempo, es tener mucha fe. Es un tiempo donde debemos de tener mucha fe en Dios en ese tiempo. Y hoy quiero compartirles una clase acerca de Abraham y su fe radical. Y el primer punto que les quiero compartir es: solo ten fe. Solo ten fe. Y quiero leer la escritura que está ahí en Hebreos 11:1. Es muy importante que leamos acerca de lo que es fe para poder entender mejor lo que vamos a estar hablando. Y dice que Hebreos 11:1: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Les comparto esta ecuación de fe que les va a aparecer ahí en pantalla, para poder entender mejor este versículo. Y esta ecuación de fe es: no veo y creo, y eso es igual a creo y recibo. Es fundamental que esta ecuación la tengamos en mente durante la clase, ya que vamos a estar hablando acerca de la fe. Entonces es muy importante que tengamos en mente la ecuación de no veo y creo, y eso es igual a creo y recibo. Es muy importante, y eso es lo que podemos ver en la vida de Abraham, y te puede ayudar mucho si tienes siempre esto en mente. Te puede ayudar muchísimo a entender lo que realmente significa la fe, porque nos habla de que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera.
y es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Esto es increíble, y esa fe es la que tuvo Abraham. En Génesis 12:1 podemos leer, dice así, que es la escritura que voy a tomar ahorita como base. Dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Quiero compartirles un poquito acerca de el contexto en ese momento. Cuando leemos unos versículos antes, es decir, de Génesis 11, 27 al 32, nos damos cuenta que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. ¿Y por qué de los Caldeos? Bueno, porque Ur pertenecía al sector de los caldeos en ese momento, quienes habían gobernado por un largo periodo de tiempo el sector de Mesopotamia. Abraham, Abraham, en ese momento, como se llamaba, Abraham, nace en Ur de los caldeos aproximadamente 1960 años antes de Cristo. Se llama Abraham en ese momento, y eso significa el Padre exaltado. Pero Dios posteriormente le cambia el nombre por Abraham, que significa Padre de multitudes. Tenía 75 años de edad cuando Dios lo llama y sale de Ur de los Caldeos. Y tanto Ur, para que podamos entender bien dónde ellos vivían, tanto Ur como Harán, donde ellos posteriormente llegan, eran centros religiosos de politeísmo e idolatría, es decir, eran pueblos que vivían alejados de Dios. Y es en este contexto que nosotros podemos ver un poco la vida de Abraham. Y es importante que leamos a Josué 24:2 para que podamos entender también cómo había sido la vida de Abraham y su padre. En Josué 24:2 dice: Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo sus antepasados Terah y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Según Josué 24, versículo 2 que acabamos de leer, Abraham y Taré su padre adoraron otros dioses. Creo que esto hace más fascinante todavía la historia. ¿Por qué? Porque podemos decir entonces que se puede cambiar. Si ellos vivieron por mucho tiempo, por muchos años, en el caso de Abraham 75 años, adorando a otros dioses, haciendo cosas que no eran de agrado a Dios, pero seguro estoy de que Dios vio el corazón de Abraham y por eso lo llamó. Y si Abraham pudo salir de ese lugar, yo creo que hay esperanza para cada uno de nosotros y podemos decir, podemos cambiar. Y vamos a leer el capítulo 12 y el versículo 1 y el versículo 4 de Génesis 12. Dice así: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Ese es el versículo 1. En el versículo 4 dice: Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Esta escritura la podemos confirmar con Hebreos 11:8. Su obediencia fue radical, fue impresionante, fue completa su fe, nada de término medio. Dios viene y le dice que salga y él sencillamente sale.
Dice en Hebreos 11:8, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Esta escritura nos dice que fue por pura fe que Abraham actuó en ese momento. De esta manera, fue impresionante. Abraham actuó de esa manera, de salir de Ur, de los caldeos, porque tuvo fe, una fe radical, impresionante. Simple y sencillamente Dios le dijo que saliera y él salió de ese lugar. Y es acá entonces donde podemos notar esa enorme fe radical que tuvo Abraham al recibir una orden de parte de Dios para que dejara su lugar, para que dejara su tierra, para que dejara sus parientes, es decir, su mundo. Prácticamente Dios lo estaba sacando de su mundo, donde había vivido por muchos años, 75 años había vivido ahí, en ese lugar, y dirigirse a un lugar desconocido. Imagínense ese llamado: deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré, a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dice a la tierra que te voy a dar, sino que le dice a la tierra que te voy a mostrar. Abraham vivió de pura fe, definitivamente. Hoy en día, el hombre vive según lo que le ofrecen. Y probablemente hay un grupo de discípulos que no, pero creo que la mayoría siempre va a vivir según lo que ve, según lo que le ofrecen. Pero esta fe es una fe radical que impacta, independientemente si eres un discípulo o no. Este asunto de tener seguridad hacia dónde vamos o seguridad de lo que yo voy a hacer es algo que nosotros, el ser humano por naturaleza, siempre necesita. Hay una imagen que se les va a mostrar ahí. Hay una imagen donde pienso yo que esta figura, donde se ve esta niña caminando hacia el precipicio, a mí en lo personal me fascina, porque creo que no hay una mejor manera para ilustrar la fe que debemos tener en Dios. No hay una manera, pienso yo, porque cuando pienso en Abraham, pienso que Abraham así vivió, caminó hacia el precipicio, pero él sabía que algo lo iba a sostener, y ese algo era Dios. Si tenemos fe en Dios, podemos caminar nosotros hacia donde sea, y Dios va a estar ahí siempre para auxiliarnos. Él siempre va a estar ahí. Por eso me fascina esta imagen, porque creo que es así como el discípulo debe de vivir. Dejar tu lugar en ese tiempo no era fácil, era exponerse uno al peligro, era vivir entre otros clanes que eran peligrosos. El separarte de tu clan significaba o podría significar la muerte. Pero no solo era abandonar la familia, era caminar por lugares desconocidos, donde te iba a ver expuesto a la violencia. No era fácil moverte de un lugar a otro, pero Abraham simple y sencillamente tuvo esa fe, creyó en que Dios iba a estar a su cuidado y salió. La fe de Abraham fue como la de esta figura, que no me canso de ver esa figura, porque pienso, así es como yo debo de vivir, caminar hacia lo que muchos podrían decir es un precipicio, pero Dios está ahí esperando, simple y sencillamente para darme su mano siempre. Estamos hablando, creo que, de contextos totalmente diferentes a lo que estamos viviendo hoy día. Quizás en nuestro contexto sea fácil dejar a tu familia, dejar a tu país. En lo personal, a mí me pasó. Dejé Nicaragua por 13 años, me fui a vivir a Costa Rica porque sabía que allá me esperaba un futuro mejor, y así fue realmente. Realmente es lo mejor que me pudo haber pasado, es haberme movido de Nicaragua a Costa Rica, porque fue donde conocí de Dios, fue donde
me compartieron de las Escrituras, fue donde estudié la Biblia y fue donde me hice un discípulo. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. ¿Cuántos extranjeros viven en Guatemala? Entonces hoy, moverte de un lugar a otro no es lo mismo, no significa lo mismo que significó en la época de Abraham. Podría decir entonces que la fe que hoy muchos profesan es una fe posmodernista, podría decir. Y me atrevo a decir eso, basada en lo que se ve, porque eso genera seguridad. Ese es el tipo de fe que estamos viendo en muchos. No estoy diciendo que todos viven así, pero en esa fe posmodernista, y podría decir una fe tomasina, que nació en el primer siglo. Hasta no ver, no creer, dijo Tomás. Y hasta que vio a Jesús, realmente lo vio nuevamente entre los apóstoles, hasta ahí Tomás volvió a creer. Esa fe reina hoy día en muchos discípulos. La fe nuestra la fe nuestra tiene que ser más bien como la fe de Abraham. Y una fe increíble, que la puedo ilustrar de esta manera, como lo fue en el caso de la viuda pobre. La viuda pobre llega al templo, llega a adorar a Dios, toca ofrendar y ella da las únicas 2 monedas que ella tiene. Fue impresionante porque dio a Dios lo único que ella tenía para su sustento. Entonces podríamos preguntar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué dio las únicas 2 monedas que ella tenía para su sustento? Simple y sencillamente porque tenía fe al Dios que había llegado a adorar a ese lugar. Ella sabía que Dios iba a estar a su cuidado. Ella no puso su fe en las 2 monedas. Si ella hubiese puesto la fe en las 2 monedas, no hubiese quedado escrita esta historia en la Biblia. Era una fe radical la que tenía Abraham, era una fe radical la que tenían esos hombres, pero también hemos visto esos ejemplos, como les mencionaba anteriormente, de hombres que necesitan ver primero para poder actuar. Esa fe que tuvo Abraham es la misma que cada uno de nosotros debemos de tener hoy día. Debemos tener fe en sus promesas. Hay más de 7,000 promesas en la Biblia y nosotros debemos de tener fe que si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos fieles, Él las va a cumplir. Y si no las cumple, no importa, yo me voy a mantener en fe porque sé que sigo a un Dios todopoderoso. Estamos viviendo momentos difíciles y es muy cierto, pero nosotros como discípulos debemos tener mucha fe en que Dios nos va a proteger en todos los aspectos de nuestra vida. La fe no se puede perder. Notemos lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice así: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hay que creer que Él existe en primer lugar. Vean qué impresionante, porque solo quiere que nosotros creamos en Él. Y dice, y recompensa, es decir, creo y Él me recompensa. Imagínense, podemos estar en el hecho de la muerte, pero ahí, en ese momento, nuestra fe no puede fluctuar. Sea que viva o que muera, yo puedo estar en el último momento, ahí en ese momento donde siento de que ya no me queda vida, pero aún ahí yo debo de tener fe de que Dios va a hacer una obra maravillosa, de que Dios va a hacer un milagro en mi vida. Y si no lo hace, pues mi fe seguirá conmigo hasta la presencia del Señor. Hoy día nosotros, si hay algo que necesitamos tener, es mucha fe. Y no solo hoy, siempre. El discípulo debe de vivir en fe. Y este hombre es impresionante cómo vivía en fe. Amigo que hoy estás escuchando esta
clase en ese momento. Quiero decirte también de que este mensaje es para ti. Dios también te hace ese llamado como se lo hizo a Abraham en ese tiempo. Solo quiere que tú creas y que tengas fe en Él. Muchos dicen no acercarse a Dios porque no van a poder. Claro que tú puedes si estás tomado de la mano de Jesús. Si tú estás tomado de la mano de Jesús, tú puedes. Martín Lutero dijo algo interesante en una ocasión y me fascina. Él dijo: Dios y yo somos la mayoría. Y así es, Dios y yo somos la mayoría. Cuando yo estoy con Dios, muchas cosas van a suceder maravillosas, no porque yo tenga poder para eso, sino que va a suceder porque Dios está conmigo. Dios y yo somos la mayoría. Si yo estoy con Dios, Dios está conmigo, como dice también el Escrito. ¿Quién contra mí? Dios es increíble lo que quiere hacer. Dios puede transformar tu vida. Si transformó mi vida, si yo hoy te compartiera de dónde Dios me ha sacado, pasaríamos todo el día hablando de ello. Pero Dios me ha ayudado, me sacó de donde no te imaginas, y así como lo hizo conmigo, puede hacer un milagro aún mayor en tu vida. Solo tienes que salir como lo hizo Abraham. Abraham salió de su mundo. Él estaba en su mundo, 75 años en su mundo. Y por ahí escuchamos la frase de que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Eso no es real. En la Biblia encontramos que Dios transforma la vida de las personas. 75 años que vivió probablemente adorando a otros dioses, haciendo cosas que no debía delante de Dios, pero cambió simple y sencillamente cuando Dios le llamó. Sal de ese mundo en el que te encuentras, solo ten fe en que al lado de Jesús tú vas a poder. Eso créelo. Ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, Él puede ayudarte en tu vida. Es increíble el Dios que seguimos. Segundo punto, solo obedece. Solo obedece. Génesis 22, 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tiene y al que tanto ama, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. La escritura es clara. Dios estaba poniendo a prueba a Abraham. Dios tenía un plan con él. Había un propósito en esta historia. Y Dios pide en sacrificio a su hijo. Y todavía viene y le dice claro, Dios, ¿no? El único que tiene y que tanto amas. Imagínate, es como poniéndote el dedo en la llaga, ¿no? El Dios de Israel, este Dios detestaba los sacrificios de humanos. Él odiaba, y podemos encontrar en la Biblia que él detestaba que los pueblos circunvecinos, ¿verdad?, que eran paganos, sacrificaban a sus hijos en holocausto a sus dioses. Pero Abraham sabe esto, pero Abraham no dice nada. Abraham simple y sencillamente se queda callado, no dice nada, y él simple y sencillamente va a sacrificar a su hijo. Abraham no discutió el tema, solo obedeció porque se lo estaba pidiendo Dios, el que lo había llamado. Ese se lo estaba pidiendo y él simple y sencillamente dijo: lo voy a hacer. Si Dios me lo pide, lo voy a hacer. Y Abraham dice que se levantó de madrugada, y esto siempre me deja muy pensativo. Piensa, parecía que estaba desesperado por sacrificar a su hijo. Es lo que podríamos deducir hasta ahora. ¿Por qué levantarme yo temprano? O sea, de madrugada, y ensillar mi asno para yo ir a sacrificar a mi hijo. Era como, estoy desesperado, ¿no? Pero, y no dijo nada, no negoció, no preguntó: ¿cómo es posible que me vas a hacer sacrificar ahora a mi hijo, al único que tengo y que tú sabes que tanto amo? Y que pasaron más de 25 años esperando este milagro. Pero simple y sencillamente obedeció.
Por eso es muy importante leer el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque si no leyéramos el Nuevo Testamento, no tuviéramos la historia completa. Ahora leamos Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Es por eso que Abraham actuó como actuó. En su mente estaba, si Dios me está pidiendo que sacrifique a mi hijo, lo voy a hacer porque Él es todopoderoso. Simple. En su mente estaba eso. Y Él puede resucitar a mi hijo, pensó. Así que no hay problema. Lo sacrifico. Lo llevo en holocausto. No hay problema. Esa fe es la que debemos nosotros de imitar hoy día. Tener en mente, el Dios que yo sigo es poderoso, es maravilloso. Ahorita yo estoy compartiendo con ustedes y mi esposa está en cama porque está enferma. No sabemos si es el COVID, no sabemos si es otro problema, pero nuestra fe, ella va a estar bien. Ella va a estar bien. La he visto animada, la he visto alegre en medio de la situación que ella está viviendo, y así es como los creyentes debemos de vivir. Así como un discípulo debe de vivir en todo momento, en todo tiempo. Debemos de tener fe. Así es como nosotros debemos de estar. Abraham tenía una fe única, extraordinaria, radical. Este hombre es impactante lo que realmente hizo. Esa misma fe y obediencia es la que Dios anhela que nosotros tengamos hacia Él. Él quiere que confiemos en Él, que nos abandonemos a Él, porque Él tiene el poder para cambiar nuestro lamento en danza, como dicen los salmos. Simple y sencillamente como eso. Todo fue una figura, y ya vamos a ir concluyendo. Tomemos en cuenta que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Este acontecimiento de Abraham era una figura de la realidad futura, de algo que iba a pasar en el futuro. Quiero que leamos Juan 3:16, dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Abraham, como podemos ver ahí, más Isaac, más Cordero, igual a Jesús. Eso es lo que nosotros podríamos ver que Dios nos estaba llevando a Jesús. Abraham más Isaac, Cordero, igual a Jesús. La fe se hizo carne. La fe se hizo carne y el Cordero caminó entre los hombres, aunque éste fue humillado, aunque éste fue maltratado entre los pecadores. El mundo no merecía tener a un hombre como Jesús, pero lo tuvo. Y los pecadores no lo reconocieron. En esta historia, al igual que la historia de Abraham y su hijo, no termina de la misma manera. Acá no hay un cordero que tome el lugar de su único hijo. Aquí no hay un cordero entre la zarza. Aquí Jesús es el cordero, sin mancha y sin defecto alguno. Esta historia en el Antiguo Testamento se cumple en la vida de Jesús. Siempre se necesitaba el sacrificio para el perdón de nuestros pecados, pero Jesús vino a cumplir todo esto. Jesús fue obediente hasta la muerte en la cruz. Jesús se mantuvo obediente, así como Abraham obedeció a Dios, así también Jesús se mantuvo obediente hasta la muerte. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, al que tanto amaba. Pero ¿quién le iba a impedir a Dios sacrificar a su
único hijo, si no hay otro Dios después de él. Esto no podía detenerse. Y Dios entregó a su único hijo en sacrificio para nuestro pecado. ¿Te has preguntado cómo estaba Dios en ese momento que Jesús fue sacrificado? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Qué fue humillado? ¿Cómo se sentía Dios cuando estaba siendo humillado su hijo, que había sido obediente, que nunca había cometido pecado alguno? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Quiero compartirte de que cuando leo esa historia de Abraham, cuando leo esa historia de Jesús, toma vida realmente en mí, por una razón. En el año 2015, por ahí de junio, si no me equivoco, recuerdo que iba viajando con mi esposa para Managua, y mi hijo había ido a ver al médico porque estaba teniendo mucha fiebre. Ya tenía una semana de estar con fiebre, no se sentía bien, estaba mal, y recuerdo que yo estaba esperando la microbús que nos llevaría de León a Managua, y estábamos en ese momento ahí cuando recibo una llamada del médico que había atendido a mi hijo, y me dice, mira, él es primo mío. Casualmente el médico que le estaba atendiendo es un familiar. Y me dice, Andrés, quiero comentarte de que tu hijo está bien mal. Y yo le digo, ¿cómo que está bien mal? ¿A qué te refieres, no? Y me dice, está bien mal de los riñones y creo que va a necesitar diálisis. Cuando él me dice eso, el mundo para mí se derrumbó. Porque en mi mente era como, ¿qué está pasando, no? Tengo 3 hijos, pero son 2 mujeres y Andy, el único varón. Y cuando él me dio esa noticia, se me vino una serie de cosas a mi mente que hasta el día de hoy no las puedo explicar. Se me bajó la presión, casi me desmayo en el lugar. Mi esposa me tomó, la gente ayudó, buscaron un refresco ahí con bastante azúcar para reanimarme, pero yo sentí ese día que el mundo se me venía encima. Y eso que tengo 3 hijos, siento que a los 3 los amo. Y quizás en mi mente era como es el único varón en la familia. Pero yo me pongo a pensar, si yo sentí eso, ¿qué habrá pasado por la mente de Dios cuando estaban humillando a su hijo? Cuando le estaban poniendo esa corona de espinas en la cabeza, cuando le metieron esa lanza en el costado. ¿Cómo se habrá sentido Dios? Yo me pongo a pensar cómo se sintió Abraham. En algún momento pienso que Abraham también pensó, Padre, no lo expresa la Biblia, no lo dice, pero pienso que en ese camino hacia el sacrificio, Abraham tuvo que haber pensado algo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Tengo fe y todo, pero ¿qué está pasando, Dios? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener fe y estar confiados. Y por eso vivo muy agradecido con la iglesia de Guatemala. Les expreso de que fue increíble, fue impresionante, porque yo recuerdo haber llamado a Rudy y decirle cómo me sentía en ese momento, y Rudy me dijo, no, llama a Guatemala para ver qué se puede hacer, y en Guatemala nos dieron dirección de qué hacer, y por eso siempre me siento en deuda.
porque encontré a esos amigos en ese momento. Recuerdo que Estuardo Vázquez me dijo: no te preocupes, Andrés, si hay que traerlo acá, lo traemos. Y recuerdo que recibí ese apoyo moral, ese apoyo de aquí estamos, y me remitieron a Nelly, recuerdo muy bien, y ella fue la que me dio dirección de buscar un nefrólogo y todo lo demás. Gracias a Dios no pasó nada de lo que me habían dicho en ese momento. Pero ese es el momento donde uno debe tener mucha fe y confiar en Dios. ¿Te has puesto a pensar en el sacrificio que Jesús ha hecho para cada uno de nosotros? ¿Has pensado en ese sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí? Y son estas cosas las que a nosotros nos deben de llevar a enamorarnos de Dios. De decir: Dios ha estado conmigo siempre. Dios no me ha abandonado. ¿Cómo no voy a tener fe? Ahorita estamos viviendo momentos difíciles. Probablemente algunos de los que están ahí viendo estén enfermos. Ten fe. Ten fe. Simple y sencillamente confía que tienes a un Dios poderoso, a un Dios que sana, a un Dios que liberta, a un Dios que hace milagros, un Dios que cambia todo nuestro entorno. Y ese Jesús maravilloso que fue sacrificado, increíble, la verdad, increíble. Dios lo entregó, y todo por amor a cada uno de nosotros. Y vamos a concluir. Simple y sencillamente quiero decirte que Abraham salió sin saber dónde iba, solo tuvo fe. Abraham salió de su mundo, fue probado y nunca su fe fluctuó. Él se mantuvo firme, siempre creyó en ese Dios poderoso. Jesús es el sacrificio perfecto. Ya Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora que tomemos la Santa Cena, pensemos en ese amor que nos ha mostrado el Padre, nos ha mostrado el Hijo y aún el Espíritu Santo, porque vive entre nosotros. Mantengámonos con fe, en obediencia, mantengámonos obedientes a Dios, así como Abraham, así como Jesús hasta la muerte, hasta el final. Es así como nosotros debemos de vivir. Piensa en ese amor maravilloso de nuestro Dios, que perdona, que ha perdonado, nos ha perdonado nuestro pecado, todo porque Él quiere estar con nosotros en la eternidad. A ese Dios maravilloso es el que nosotros seguimos, amén. Ese Dios maravilloso es el que yo sigo. Ese Dios maravilloso es el que nos ha mostrado la palabra, su palabra, la Biblia. A ese Dios maravilloso, amigo, que hoy estás viendo, estás escuchando este mensaje, es a ese Dios el que nosotros queremos mostrarte. Ese Dios maravilloso, ese Dios que es poderoso. Cuando tomemos la Santa Cena, piensa en eso. Piensa en Jesús, en lo maravilloso y grande que es Él. Quiero que me acompañen a orar. Amado Padre, quiero darle las gracias por su gran amor y su gran misericordia. Padre, quiero poner en sus manos, Señor, nuestras vidas, nuestra obediencia, nuestra fe. Padre, gracias por ese sacrificio que llevó a cabo tu Hijo Jesús. Gracias, papá, porque no detuviste ese sacrificio. Lo pudiste haber detenido, pero no lo hiciste, Padre. Todo por amor a cada uno de nosotros. Padre, le pido y ruego que por favor perdone nuestros pecados, perdone nuestros errores, Señor, y que la Santa Cena sea una bendición para nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, he venido delante de usted en oración. Amén. Muchas gracias, iglesia. Le enviamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Hasta pronto.